¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de falla del tren motriz DTC y generalmente se aplica a todos los vehículos OBDI de gasolina. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Land Rover, Mazda, Jaguar, Ford, Mini, Nissan, GM, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Un código P02A6 almacenado significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una condición extremadamente pobre en un cilindro de motor específico, en este caso es el cilindro almohadilla 4. El PCM utiliza el sistema de compensación de combustible para aumentar o disminuir la entrega de combustible según sea necesario. Las señales de entrada de los sensores de oxígeno proporcionan al PCM los datos necesarios para ajustar el ajuste de combustible. El PCM utiliza variaciones en la modulación del ancho de pulso del inyector de combustible para efectuar cambios en la relación aire-combustible. El PCM calcula constantemente el ajuste de combustible a corto plazo. Fluctúa rápidamente y es uno de los factores clave en el cálculo del ajuste de combustible a largo plazo. Cada vehículo tiene parámetros mínimos y máximos de porcentaje de compensación de combustible programados en el PCM. Los parámetros para el ajuste de combustible a corto plazo son mucho más amplios que las especificaciones de parámetros para el ajuste de combustible a largo plazo. Pequeñas variaciones en el ajuste de combustible, generalmente medidas en porcentaje positivo o negativo, son normales y no harán que se almacene un código P02A6. Los parámetros máximos de compensación de combustible, positivo o negativo, están normalmente en el rango de 25%. Una vez que se ha excedido este umbral máximo, se almacenará un código de este tipo. Cuando el motor funciona con una eficiencia óptima y hay poca necesidad de aumentar o disminuir la cantidad de combustible entregado a cada cilindro, el ajuste del combustible debe reflejar entre 0 y 10%. Cuando el PCM detecta condiciones de escasez de escape, se debe aumentar el combustible y el ajuste del combustible reflejará un porcentaje positivo. Si el escape es demasiado rico, el motor necesita menos combustible y el ajuste del combustible debe reflejar un porcentaje negativo. Vea también todo lo que desea saber sobre los ajustes de combustible. Los vehículos OBDI necesitarán establecer un patrón para la estrategia de ajuste de combustible a largo plazo y esto requerirá múltiples ciclos de encendido, gráficos de ajuste de combustible como se muestra con la herramienta de escaneo OBDI. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? El P02A6 debe clasificarse como severo porque una condición de combustible pobre puede provocar daños catastróficos al motor. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P02A6 pueden incluir disminución del rendimiento del motor, arranque retrasado del motor, la presencia de códigos de escape magros almacenados. Los códigos de fallo de encendido también se pueden almacenar. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de compensación de combustible P02A6 pueden incluir inyector de combustible defectuoso, con fugas, mala bomba de combustible, fuga de vacío del motor, incluida la falla de la válvula EGR, sensor de oxígeno defectuoso, falla del sensor de flujo de aire masivo, MAF, o presión de aire del múltiple, MAP. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P02A6? Si hay códigos relacionados con MAF o MAP, diagnostíquelos y repárelos antes de intentar diagnosticar este código P02A6. Comenzaría mi diagnóstico con una inspección general del área del múltiple de admisión del motor. Mi enfoque estaría en las fugas de vacío. Primero, escucharía el sonido, silbido, de una fuga de vacío, verificaría todas las mangueras y líneas de plástico en busca de signos de grietas o colapso. Las líneas de PCV son una fuente común de fugas de vacío. Además, revise los bordes de la entrada para detectar signos de falla de la junta. En segundo lugar, examinaría el inyector de combustible en cuestión, cilindro almohadilla 4, en busca de signos de fuga de combustible. Si el inyector está mojado con combustible, sospeche que ha fallado. Si no se descubren problemas mecánicos obvios en el compartimento del motor, se requieren varias herramientas para continuar con el diagnóstico. Un escape
escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un manómetro de combustible con adaptadores, una fuente confiable de información del vehículo. A continuación, conectaría el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo, recuperaría todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado, luego los escribiría para su uso posterior. Ahora, borraría los códigos y probaría el vehículo para ver si hay alguno restablecido. Acceda al flujo de datos del escáner y observe la operación del sensor de oxígeno para ver si realmente existe una condición de escape pobre. Me gusta limitar el flujo de datos para incluir solo datos pertinentes. Esto produce un tiempo de respuesta de datos más rápido y una lectura más precisa. Si existe una condición de escape pobre real, paso 1. Use el medidor de presión de combustible para probar la presión del combustible y compárelo con las especificaciones del fabricante. Si la presión de combustible está dentro de las especificaciones, continúe con el paso 2. Si la presión de combustible está por debajo de las especificaciones mínimas, use el DVOM para probar el relé de la bomba de combustible y el voltaje de la bomba de combustible. Si la bomba de combustible recibe un nivel de voltaje aceptable, generalmente el voltaje de la batería, retire el filtro de combustible y vea si está obstruido con desechos. Si el filtro está obstruido, debe reemplazarse. Si el filtro no está obstruido, sospeche que la bomba de combustible falla. Paso 2. Acceda al conector del inyector para el inyector en cuestión y use el DVOM o una lámpara NOID si está disponible para probar el voltaje del inyector y un pulso a tierra. Este último del PCM. Si no se descubre voltaje en el conector del inyector, continúe con el paso 3. Si hay voltaje y pulso a tierra, vuelva a conectar el inyector y use un estetoscopio u otro dispositivo de escucha y escúchelo con el motor en marcha. Se debe repetir un sonido de clic audible a intervalos regulares. Si el sonido no está presente o si es intermitente, sospeche que el inyector para el cilindro en cuestión ha fallado o está obstruido. Cualquiera de las dos condiciones probablemente justificará el reemplazo del inyector. Paso 3. La mayoría de los sistemas modernos de inyección de combustible proporcionan un suministro constante de voltaje de la batería a cada inyector de combustible, con el PCM suministrando un pulso a tierra en el instante apropiado para completar el circuito y dar como resultado una pulverización de combustible al cilindro. Use el DVOM para probar los fusibles y relés del sistema para determinar el voltaje de la batería. Reemplace los fusibles o relés según sea necesario. El sistema de prueba se fusiona con el circuito bajo carga. Me ha engañado un fusible defectuoso que parecía bueno cuando el circuito no estaba cargado, llave encendida, motor apagado y luego fallaba con el circuito cargado, llave encendida, motor en funcionamiento. Si todos los fusibles y relés del sistema son buenos y no hay voltaje presente, use la fuente de información de su vehículo para rastrear el circuito. Lo más probable es que lo lleve al interruptor de encendido o al módulo de inyección de combustible. Si corresponde, realice reparaciones de circuito según sea necesario. Nota: tenga cuidado al probar, reemplazar los componentes del sistema de combustible de alta presión.